está haciendo lo mismo que la jurisprudencia peruana, pero le aclaro que la jurisprudencia peruana tiene votos singulares en ese extremo, de modo que tampoco es uniforme. ¿Qué tiene que decir al respecto, señor representante del Estado, constituido en parte civil? Con gusto, señor presidente. El acuerdo plenario 2-2011, del 6 de diciembre de 2011, donde se aborda el tema de nuevos alcances de la prescripción. ¿Está hablando de Bolivia? No. No, yo le pregunto de Bolivia. Lo nuestro. De Bolivia. Hay jurisprudencia en el expediente de Bolivia, de la jurisprudencia boliviana en ese respecto. Eso es lo que le he preguntado. Porque no se olvide que tiene que haber doble incriminación. Y si Bolivia tiene una práctica diferente a la nuestra, nacida de su código, entonces pues este es un argumento diferente. Eso le pregunto, ¿sí o no? ¿Está en el expediente la jurisprudencia que usted menciona? No está en el expediente, presidente, pero el artículo 24 del Código Penal boliviano, tercer párrafo, sí, es bastante claro. Exactamente, el artículo 24 dice exactamente lo mismo que el artículo 26 del Código Penal peruano, pero eso no le he preguntado. Eso no le he preguntado, sino la jurisprudencia. No. Muchas gracias. Vamos a escuchar al abogado de la defensa. Señor doctor Urquizo, proceda. Con su venia, señor presidente, sus excelencias. En primer lugar, quiero señalar lo siguiente. Dice el tratado, darán lugar a la extradición los delitos punibles con pena máxima privativa de libertad superior de 2 años o una pena más grave conforme a la legislación de ambos estados contratantes. El Código Penal boliviano, al que también ha aludido el señor fiscal supremo adjunto, indica lo siguiente. Artículo 132, el que formare parte de una asociación de 4 o más personas destinada a cometer delitos será sancionada con reclusión de 6 meses a 2 años. Con lo cual no se da la doble incriminación, no se cumple el presupuesto que señala el tratado y en consecuencia se tiene que desestimar esta petición respecto a la asociación ilícita que pretende. Colateralmente, señor presidente, yo quisiera hacer 2 anotaciones, porque también la sabiduría del tratado pone en evidencia la necesidad de que persevere la noción de justicia. Y así, cuando habla en el inciso C del artículo 6, 3C, pone en evidencia lo siguiente, dice, las pruebas que serán suficientes para justificar la remisión de la persona reclamada a los tribunales si el delito hubiese sido cometido en el estado requerido. Las pruebas que serían suficientes. A esto me voy a referir. En primer lugar, aquí nadie ha mencionado cuál es el destino o el fin ilícito de esta teórica asociación ilícita donde ha participado el señor Martín Belaúnde. En esta carpeta que ellos tienen, nunca se ha señalado quiénes son las personas que forman este grupo que ellos mencionan. Y en tercer lugar, ¿a qué periodistas, el nombre de los periodistas han contratado que formaban parte de este aparato de prensa? Y luego, señor presidente, colateralmente, cuando uno lee las imputaciones que en su día hizo el Ministerio Público, están referidas a actos que no tienen ninguna relación con el Código Penal, porque ellos hablan de, utilizando un lenguaje bélico, el brazo armado a través de la publicidad, que ellos utilizaban a la prensa, que utilizaban a los periodistas, que atacaban a los periodistas de oposición, a los líderes de la oposición. Pues nada de eso aparece en esta carpeta, porque en primer lugar, yo no conozco ningún delito en el Código Penal nuestro, en ninguna ley especial, que indique que hacer publicidad, propaganda, sea por sí mismo delito, que eso es necesario, porque eso está protegido por la Constitución. Eso es un hecho que está protegido por la Constitución, pero sin embargo ideológicamente lo utilizan para decir que era un brazo armado, señor presidente. A un ciudadano común y corriente le atribuyen mecanismos de carácter puramente bélico, y eso no se corresponde con la naturaleza del Código Penal, porque el Código Penal, y no lo deben olvidar, no ha sido para enviar a las personas a la cárcel, sino para generar seguridad jurídica, de que su conducta solo será sancionada en cuanto represente un injusto.
Ellos podrían en esta oportunidad decir: nosotros estamos acompañando las declaraciones de esas personas que fueron atacadas, porque está en nuestra carpeta. Pues cuando estas personas teóricamente que han sido atacadas por el brazo armado de la publicidad han declarado favorablemente, los periodistas que han trabajado en Helios Producciones están libres. Esa es la estructura de la prueba suficiente que ellos nos exigen. Pues eso no aparece en su carpeta. Y como ya dije antes, hacerle propaganda a cualquier persona, pues eso no está en el Código Penal. Pero ahí viene un segundo planteamiento sobre la base de lo que acaba de decir el Procurador del Estado, que es una finalidad para preservarlos en el poder. Él está hablando en el fondo de una supermaquinaria, ¿no?, imaginativamente, por cierto, para que el presidente de una región se perpetúe en el poder. Esa es una hipótesis, esa es su creación, ese es su pensamiento fantástico. Pero aquí rige la voluntad del pueblo, señor presidente. Y cuando nosotros los peruanos nos vamos a las elecciones, cada uno de ellos tiene sus contrincantes y se denuncian hechos políticos. La voluntad del pueblo. Esto no es un régimen como ocurrió en el nacionalsocialismo o en la época del fascismo, donde la gente iba de una u otra manera canalizando los mecanismos para someter a la población. Pero ellos lo han introducido como un planteamiento ideológico que va caminando con la finalidad de presentar a un ciudadano que un día públicamente dijo que hacía campaña política, hoy día lo quieran elevar a la categoría y magnificar a la categoría de el creador que va a permitir preservar a una persona en el poder, en un Estado democrático, sobre la base de un Estado de Derecho. Ese es su argumento jurídico, ese es el argumento que quieren llevar de la mano como si estuviera en el Código Penal, y eso no está en el Código Penal, señor presidente. Entonces, sus pruebas no son suficientes, pero además, como lo dije inicialmente, no lo permite el Código Boliviano porque es hasta 2 años, y aquí señalan, según la ley, perdón un minutito, superior a 2 años. Entonces no hay compatibilidad con la norma peruana, con la norma boliviana. Por tanto, en este punto nosotros solicitamos que se desestime. Pues ahora viene la segunda línea vinculada al peculado. Voy a establecer los presupuestos que utilizan en Bolivia, la norma boliviana. El peculado en Bolivia, que está en el artículo 142, señor presidente, ilustres magistrados, es ciertamente similar al nuestro y ciertamente también tiene una penalidad de 5 a 10 años. Con lo cual, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista punitivo, pues no hay ningún problema. Pero lo que sí es necesario rescatar, que el Código Penal de Bolivia tiene una disposición común que dice delitos cometidos por funcionarios públicos, y el artículo 148 tiene una disposición común, dice: las disposiciones anteriores se aplicarán en los casos respectivos a los personeros, funcionarios y empleados de las entidades autónomas, autárquicas y otras y descentralizadas, mixtas, y descentralizadas, así como a los representantes de establecimientos de beneficencia, de instrucción pública, deportes y otros que administren o custodien los bienes que estuvieren a su cargo. Es decir, se ha preocupado, porque esto no es una declaración de quién es funcionario público como el artículo 425 del Código Penal, que lo hace en relación al artículo 40 de la Constitución, no. Ellos dicen, para nuestros delitos de funcionarios públicos, o como aquí manejamos, para los delitos de infracción del deber, esta disposición común rige. Y entonces esta disposición, con la comunicabilidad o incomunicabilidad de las circunstancias del artículo 24 del Código Penal, ponen en evidencia que en Bolivia no se procesa por delito de infracción del deber, sino solo a las personas que son funcionarios públicos. Esa es su regla de trabajo, señor presidente. Aparte, que como aquí ya se ha señalado, el título de no quebrar el título de imputación es parte de una percepción doctrinaria, pero lo que vincula a los jueces y a los quienes trabajan en derecho es la ley,
y el artículo 24 es bien claro. Dice, las especiales relaciones, cualidades y circunstancias personales que funden, excluyan, aumenten o disminuyan la responsabilidad, no se comunican entre ninguno de los participantes. Dicho en otras palabras, ellos, conforme a sus propias normas, incluso a su regla de complicidad, no aceptan a extraños en delitos de infracción del deber. Por eso que nosotros tenemos que escuchar al Procurador del Estado, que ciertamente nos dice inicialmente, tengo una jurisprudencia, y cuando se le pregunta si está la jurisprudencia, pues le dice que no la tiene. Pero lo que vale aquí, señor presidente, para todos los efectos, es la normatividad boliviana, porque ella es la que va a marcar la relación que tenemos entre el peculado del Perú y nuestro código y lo que ellos señalan. Y voy a utilizar el caso Borovio, porque también ocurrió en nuestro país, que se pidió la extradición de este señor, y la Corte Suprema de la República de Chile le dijo que el peculado solo lo cometían funcionarios públicos, pese que en ese caso concreto incluso había vistas fotográficas de haber recepcionado dinero, y lo rechazaron de plano, porque ese es el pensamiento de la Corte Suprema, de que estos son de manera exclusiva y excluyente delitos de infracción del deber. Si eso ocurre en Bolivia, ¿cómo podemos pedir que a una persona como el señor Belaúnde, que no es funcionario público, se le extradite por delito de peculado, por un delito de funcionario público? Quiere decir que le estamos cambiando, y esto ya deja de ser derecho para ser pura persecución, con la finalidad, ¿no?, de plantearle a la Corte Suprema de Bolivia un hecho que no se corresponde realmente con el tipo legal. Por eso nosotros pedimos, ¿no?, de que también se desestime esta petición respecto al delito de peculado. Pero yo quisiera, y con esto voy a terminar, en relación al peculado. Han hablado del señor Belaúnde, señor presidente, como si fuera uno de los grandes gestores y que ha manejado la economía, en este caso de la región de Ancash. Pues en la carpeta fiscal, señor presidente, y en lo que va de esta investigación, salvo la declaración de 2 colaboradores, que además han sido procesados. Uno de ellos dijo que había escuchado una conversación, era el portero de Ilios, había escuchado una conversación donde pedía dinero. Y cuando la justicia le va preguntando más, sí, y que se lo dieron en otro piso a otra persona. Y así con otro testigo, que además un día dijo una cosa, luego dijo otra, luego se desdijo y luego mantuvo, ¿no?, una incriminación de esa naturaleza. Pero como esto tiene carácter patrimonial, porque el peculado finalmente tiene un carácter patrimonial, está vinculado a los fondos públicos, esto tiene que estar corroborado, ratificadas estas declaraciones, para verificar si en el caso concreto este señor ha tomado un sol de los fondos públicos. Y eso no existe en esta carpeta, señor presidente. En toda esta investigación, que durante 7 meses ha criminalizado de una manera virulenta al señor Martín Belaúnde, no pueden exigir que él haya tomado un sol del Estado. Porque si eso fuera así, ellos también podrían decir que tenían una prueba suficiente respecto a ese hecho. Y eso no existe en la carpeta. Si no existe en la carpeta, ¿cómo pueden persistir hablando de peculado de una persona que no es funcionario y que jamás ha tomado un sol del Estado? Por esas consideraciones, la defensa de Martín Belaúnde solicita respetuosamente que se emita una resolución consultiva negativa a la presente extradición. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor representante del Ministerio Público en calidad de réplica. Gracias, señor presidente. Lo primero, hay que señalar que el artículo 45 del Código Penal boliviano establece que en caso de concurso real se castiga la acción con la pena más grave y hay un aumento de hasta la mitad de la pena. Entonces, en este sentido, no es que se cuenten como en Perú las penas por separado, sino que hay que hacer una integración como antiguamente tenía nuestro código sobre el concurso real de delitos, ¿no? Entonces, es una precisión sumamente importante. Lo segundo es que el último párrafo del artículo 23 del Código Penal boliviano habla expresamente de la posibilidad de que un partícipe no tenga las calidades especiales del autor, y dice que en ese caso también hay punición.
En ese sentido, más allá de que si existe o no existe la jurisprudencia por la que se ha interrogado al señor procurador, el texto del Código Boliviano, 23, último párrafo, creo que es suficiente para aclarar ese tema. Y por último, ha de recordarse el sentido del Acuerdo Plenario 7/2011, que nos habla del descubrimiento progresivo de la verdad a lo largo de la investigación. Mi colega de la defensa ha hecho una alegación en el sentido de que ya tendría que estar apodícticamente probado y demostrado el hecho delictivo, y vamos a precisar que no se está pidiendo aquí la condena penal del señor Belaúnde Locio, o sea, al contrario, o sea, justamente porque hay temas que aclarar, obviamente sobre base razonable, no es por mera especulación, hay bases razonables, hay bastantes elementos de convicción que se han adjuntado al cuaderno de extradición. Entonces no es por capricho, no es por una efusión de una animosidad inquieta, ¿no? Sino que es una serie de elementos razonables. Justamente el que traer al señor Belaúnde Locio, no estamos pidiendo su condena en este momento, estamos pidiendo simplemente que venga justamente a aclarar esos temas. Si es que tuviéramos ya este conjunto de verdades apodícticas que mi colega, el distinguido y reconocido en el mundo académico, pide, entonces ya no estaríamos pues en la fase de investigación preparatoria, ¿no es cierto? Ya estaríamos